Ahora vamos a ver la membrana plasmática, que es todo lo que le estaba hablando, ¿ya? Entonces, ¿qué es la membrana plasmática? Ahorita se lo voy a dibujar. Es, en otras palabras, lo que rodea la célula, ¿verdad? Entonces, si es una membrana, va a permitir la división entre el medio extracelular y del medio intracelular, ¿ya? Estos dos nunca se tienen que mezclar como tal, digamos, porque si la célula se rompe, ¿qué va a pasar? Va a entrar muchísimo contenido del extracelular. Por ejemplo, va a entrar muchísimo calcio, puede entrar muchísimo potasio, que son iones. Y si entra bastante potasio al medio intracelular, ¿qué creen que va a pasar, por ejemplo, al medio intracelular de las neuronas o de los cardiomiocitos, que son células del corazón? El corazón se va a agitar, va a, decir, se va a emocionar, va a tener una arritmia cardíaca, va a acelerar muchísimo y el paciente muere. Así de simple. Por eso es importante tener la membrana plasmática. Y esta membrana plasmática es como, a ver, como los de aduana, pero obviamente la membrana plasmática no es corrupta, ¿ya? Pero son como los de aduana, ¿ya? Es decir, permiten, por ejemplo, viene acá un gaucho y dice, oye, quiero entrar a tu país, y le piden pasaporte, todo eso, ¿no? Entonces, la membrana plasmática es selectiva. Es decir, le va a observar de todo para ver si le conviene a la célula. Y si no le conviene, no le deja entrar, ¿ya? Entonces, eso es la membrana plasmática, es una cubierta que separa el medio externo del medio interno. ¿Ya? Característica, pregunta de examen, mide 7 a 10 nanómetros, nanómetros, ¿ya? Y creo que una compañera quiere entrar. Ya, de 7 a 10 nanómetros, ¿ya? Y es selectiva, les dije, ya, permeable, muy delgada. Ahora vamos a hablar cómo está compuesta, ¿ya? Entonces, esto en realidad es la membrana plasmática vista al microscopio electrónico, ¿ok? ¿Cómo está conformado? Por una bicapa, vean, acá veo una capa, acá veo otra capa. Es decir, son dos capas de lípidos, de grasa, para que me entiendan, ¿ya? Y eso no significa que, que los gorditos tengan más grasa, ¿no? No, ¿ya? La grasa de ellos se va a acumular en el medio extracelular específicamente, ya colesterol, todas esas cositas, ¿ya? Pero también tener mucha grasa, le dije que ayuda bastante. ¿Para qué les dije? Para las hormonas, ¿verdad? Las hormonas viven de las grasas. Simplemente, ya más adelante vamos a ver endocrinología, ¿ya? Entonces es una bicapa lipídica, ¿ya? ¿Y qué más podemos decir? Tiene proteínas, sí, proteínas integrales que van a estar dentro de la membrana de la bicapa lipídica. Sí, son proteínas muy importantes, van a estar dentro de estas membranas, ¿ok? Y luego tenemos las periféricas. Las periféricas, su mismo nombre lo dice, ¿no? Va a estar rodeando a la membrana. Como ven, todas estas cositas de acá son proteínas periféricas. Y acá tenemos las proteínas integrales, miren, que está dentro, en otras palabras, dentro de la membrana, ¿ya? Otro componente también tiene colesterol. Les dije, el colesterol es muy bueno, ¿para qué? Para las hormonas. Tiene glucoproteínas, que ya los vimos, la glucoproteína es una unión, su compañero quiere entrar, es una unión de glucosa con proteína y los glucolípidos, ¿verdad? Entonces, eso es su conformación, facilito, es una bicapa lipídica y tiene proteínas integrales de membrana, porque son proteínas que van a, en otras palabras, unir a estas dos bicapas, ¿ya? Por eso son integrales, integran las membranas. Y proteínas periféricas, porque necesita la membrana proteínas, ¿ok? Y también va a estar conformada por glucoproteínas, glucosas, azúcares que van a estar rodeando afuera, ¿se acuerdan? Ya. Ahora sí vamos a hacer la función de la bicapa lipídica. Primero es la de dar fluidez y es muy selectiva. Fluidez es muy importante, por ejemplo, las bacterias como tal, las bacterias tienen también esa capita, es una capa de grasa, por eso lípidos es grasa. Y cuando vos te lavas la mano, ¿qué pasaba? La grasa, les dije que es hidrofóbica, es decir, le da miedo al agua. Entonces destruíamos su capa de grasita y es por eso que la célula, como ya no tiene esa membrana, botaba todo su material intracelular y moría, ¿ya? Así lavándose las manos. El colesterol regula la rigidez y la permeabilidad. Ya el colesterol, en otras palabras, es lo que tiene tu hamburguesa, sí, sí, tu pizza, la pizza. ¿Ya? Entonces, cuando el colesterol, ya les había dicho, si el colesterol está muy elevado, eso es muy malo para nosotros. ¿Por qué? Porque ¿qué causaba en las arterias? Causaba que se acumule mucho colesterol acá, muchísimo colesterol, muchísimo, literalmente muchísimo. Y les dije que hay dos tipos de colesterol, lo llevamos en química, el LDL y el HDL. Les dije, ¿verdad? El LDL es el colesterol. En otras palabras, ¿qué tipo de colesterol se acuerdan, chicos? A ver, díganme. Chicos, ¿me escuchan? ¿Qué tipo de colesterol es el LDL? Su compañero que entra. ¿Es bueno o malo? Solo eso digan. ¿Se acuerdan? Eh, el LDL es malo. Muy bien, es el malito, les dije, ¿verdad? Este colesterol se acumulaba en las arterias, les dije, en los vasos. ¿Y qué pasaba? Que iba a formar placas, ¿verdad? Placas ateromatosas, de grasa, para que me entiendan. ¿Y eso qué causaba? Al principio, si la placa tapaba un poquito la arteria, causaba isquemia. Si tapaba todo, causaba
En otras palabras, va a causar infartos. Cuando tapa todo, causa infartos, ¿ya? Entonces, eso es el colesterol. Hay LDL, que es el colesterol malo, que no necesitamos, y hay el HDL, que es un colesterol bueno, este sí lo necesitamos para las hormonas, ¿ya? Bueno, todo lo demás vimos en bioquímica, nivélense. ¿Listo? Luego tenemos que otra característica es que tenga un mosaico fluido, ¿ok? Mosaico fluido. Por ejemplo, las proteínas y los fosfolípidos se van a mover lateralmente formando un mosaico. Todo esto se mueven y van a formar de esta forma, ¿ya? Eso es el mosaico, para que me entiendan, ¿ya? ¿Por qué? Porque las proteínas se van a mover junto con los fosfolípidos. Un ejemplo claro es el glóbulo rojo porque tiene un montón de proteínas, 50 proteínas. Les dije que el glóbulo rojo, en otras palabras, cuando quiere cuando quiere entrar a un tejido, voy a dibujar a la célula muscular, por ejemplo, ¿ya? Tiene muchas células, ¿ya? Cuando quiere entrar al tejido muscular, el glóbulo rojo se iba a cambiar su forma, les dije, ¿verdad? Como dos polos se iba a hacer, ¿verdad? Bipolar se iba a hacer. Y a eso se denominaba diapédesis, diapédesis. Esto lo hace por su característica de membrana plasmática, ¿ya? Transporte de sustancia. Esto también ya lo vimos para los que son novitos a nivel en seco en el tema de citofísica, si mal no recuerdo está. Pero esto también ya lo vimos, vamos a hacer un repasito para que recuerden, ¿ya? El transporte de sustancia, acuérdense que se dividía en dos: transporte pasivo, pasivo y el transporte activo, ¿ya? El transporte pasivo, pasivo es como los homosexuales, es decir, no hace nada, no se gasta energía, ¿ya? El pasivo es sin gastar energía, ¿ya? Y el transporte pasivo se divide en tres, ¿ya? Difusión simple, ósmosis y difusión facilitada. Ya que vamos a hablar un poquito de la fusión simple. Simple quiere decir que va a ser lo más básico posible. Por ejemplo, acá moléculas de oxígeno, ¿ya? Vamos a simular que esto es la membrana del alveolo, ¿ok? Es la membrana del alveolo. Lo que estoy dibujando es la membrana del alveolo, ¿ya? El alveolo va a aceptar oxígeno, ¿ok? Va a aceptar oxígeno y el oxígeno va a entrar. Y va a entrar rapidito. ¿Por qué? Porque el cuerpo necesita. ¿Va a entrar a dónde? En otras palabras, a los capilares, ya que es lo más chiquitito para que me entiendan de una arteria. Va a entrar el oxígeno y va a entrar rapidito. Está el oxígeno acá, necesitamos oxígeno, y entra por necesidad básica, sin gastar energía, sin nada, en otras palabras. Y así entra el oxígeno. Y también, cuando los capilares tienen mucho dióxido de carbono, necesita eliminarlo y se sale, se sale a ese proceso que se llamaba intercambio de oxígeno con dióxido de carbono. Acuérdense, se llamaba hematosis. Hematosis, ¿ya? No se olviden, no confunden con hematopoiesis, ¿ya? Es diferente. Hematopoiesis es la producción de sangre, ¿se acuerdan, no? La hematosis es el intercambio de oxígeno con el dióxido de carbono a través del alveolo. ¿Listo? ¿Qué era la ósmosis? ¿Se acuerdan? Era el movimiento de agua, acuérdense de agua, de líquido, a través de una membrana semipermeable. Les dije, ¿verdad? A través de una membrana semipermeable, ¿ya? El agua va a necesitar de una proteína transportadora que es la acuoporina, la acuoporina. Y es así que, en otras palabras, entra el agua a nuestra célula, por ósmosis, para que me entiendan, ¿ok? Por ósmosis, ¿ya? Luego tenemos la difusión facilitada. Facilita así como tu amiga. En otras palabras, necesita que alguien le ayude siempre para que haga su tarea, para que al final logre algo, ¿ya? Entonces, facilitado va a ser porque va a necesitar proteínas, ¿sí? Proteínas transportadoras como tal, pero no como la acuoporina. La acuoporina es una proteína que es básica, siempre, siempre. En cambio, la facilitada sí o sí va a necesitar una proteína. Sí o sí, una proteína transportadora. ¿Ya? Proteínas transportadoras, ¿para qué? Para que me transporten, por ejemplo, el calcio. Esta es la proteína transportadora. Lo que estoy dibujando acá, eso es la proteína transportadora. Esto es el calcio, entonces va a entrar. Y va a ser más facilito. Es decir, esto se va a tardar harto, esto se va a tardar un poquito medio, y esto va de pecho, directo, directo, para que me entiendan. ¿Ya? Directo. Entonces, eso es la diferencia entre la difusión simple, ósmosis y difusión facilitada. Ya más adelante voy a mostrarle el cuadro que ya les había dicho. Entonces, repasémonos. ¿Qué es una difusión simple? Oxígeno, dióxido de carbono. Van a pasar por la membrana del alveolo, así facilito. De una vez, de una vez. Va a ser un poquito lentito, pero sí va a pasar por necesidad. Eso se denomina ósmosis, ¿ya? Van a disculpar, eso se denomina hematosis. Hematosis, ¿listo? Luego vamos a hablarlo ósmosis. Ósmosis, acuérdense, era el paso de agua, de mucho líquido, ¿se acuerdan? Mucho líquido. ¿A través de qué? De una membrana semipermeable, ¿verdad? Entonces pasaba el agua acá, digamos, pasaba. ¿Por qué pasaba? Porque acá había muchísimas partículas. Les dije, ¿verdad? Cuando hay muchísimas partículas, el agua dice, uy, como que acá no me necesita porque acá hay pocas partículas y va a pasar acá. De menor a mayor. ¿Se acuerdan? Eso lo vimos en citofísica, igual si no recuerdo, ¿ya? Mientras que la difusión facilitada es por transporte de proteínas, ¿ya? Por ejemplo, la proteína transportadora de calcio, como por ejemplo, ¿ya? Proteínas transportadoras de calcio, ¿ok? Proteínas como la acuoporina. Ahora, la acuoporina nosotros tenemos, por si acaso. Esto quiero recalcar algo que muchos confunden. La acuoporina nosotros tenemos. Los seres vivos tenemos acuoporina. Es por eso que el agua pasa. ¿Por qué? Porque les había dicho, la acuoporina se lo agarra. ¡Uy! Te lo voy a llevar. En otras palabras, le está facilitando.
O sea que en otras palabras, la acuoporina transporta al agua, ¿ya? Eso sería una difusión facilitada en seres vivos, vivos, ¿ya? En seres vivos. ¿Por qué? Porque tenemos acuoporina. Pero si le ponen el ejemplo de ósmosis, por ejemplo, una membrana semipermeable, esto no es un ser vivo, no es un ser vivo. Entonces no va a necesitar proteína, ¿ya? No va a necesitar proteína, ¿ya? Entonces, todo lo que tenga que ver con proteínas, acuaporinas, proteínas transportadoras de calcio, de todo eso, sí o sí, siempre, siempre, siempre va a ser un ser vivo, ¿ya? En cambio, ósmosis como tal, no, porque no es un ser vivo, no van a necesitar proteínas transportadoras, ¿ok? ¿Y qué más? Vamos a hablar ahora del transporte activo. Esto sí es facilito. Activo va a gastar energía, ¿va? ¿Ya? Va a gastar energía, por ejemplo, va a ser el movimiento de menor a mayor concentración, ¿ok? Por ejemplo, acá veo por poquitos iones, ¿ok? Por ejemplo, el yodo que necesitamos en la glándula tiroides, ¿ya? Entonces acá hay poquitos iones y va a pasar. ¿Por qué? Por el ATP. ¿Se acuerdan? El ATP era el que le daba la energía a la célula, adenosintrifosfato. Entonces va a pasar, ¡boom!, directamente de un lugar de menor a mayor concentración, ¿ya? ¿Por qué? Porque la célula de específicamente la tiroide va a necesitar yodo para regular hormonas como T3 y T4, ¿ya? Pucha, medio raro mismo. T3 y T4, ¿listo? Así simple. En otras palabras, transporte activo, gasta energía, gasta el ATP. ¿Listo? Y esto era la imagen que les había mostrado antes, era más facilito de entender, con más dibujitos. Entonces, difusión simple, simple que les dije, el ejemplo más clásico, oxígeno, dióxido de carbono, es lo más básico. Incluso tenemos el alcohol y el nitrógeno pasan por difusión simple, ¿ya? Van a pasar, como les dije, a través de membranas. ¿Para qué? Para que obviamente nos oxigenemos, ¿ya? La difusión simple como tal. Luego tenemos la difusión facilitada, ¿ok? La difusión facilitada. La facilitada les dije por qué, porque era transportada por proteínas. Entonces aquí tenemos proteínas transportadoras de canales, ¿ok? Proteínas portadoras. Y acá tenemos, por ejemplo, iones como el calcio, yodos, van a pasar en otras palabras, porque le transportan en otras palabras, ¿ok? Le transportan, ¿ya? Y bueno, el ejemplo de difusión simple pueden darse, les había dicho, por medio gaseoso, por medio líquido, les dije, ¿verdad? Y se da en sistemas vivos y no vivos. Eso es lo más importante, mientras que la difusión facilitada era similar a difusión simple, pero va a requerir de proteínas. Por eso les dije, las acuoporinas en seres vivos es una difusión facilitada. Nosotros ingerimos agüita y llega a nuestra célula por difusión facilitada. Acuérdense eso. No confundan con ósmosis. Se lo pueden poner. Ejemplo de ósmosis, le pueden poner. La ósmosis es una difusión. Oye, a ver, mi mouse. Ejemplo de ósmosis. La ósmosis es una difusión simple o una difusión facilitada. ¿Qué pondrían? La difusión simple como tal. O sea, en otras palabras, la ósmosis no tendría ayuda de nada, pero difusión facilitada, nada, o sea, nada que ver, digamos, ¿no ve? Entonces, ósmosis es el paso de agua de una membrana semipermeable en seres, en otras palabras, no vivos. Puedes poner agua, por ejemplo, en un vaso y ponerle sal y una membrana y el agua se va a dirigir donde hay mayor concentración de solutos, ¿ya? Entonces, no confundamos. Difusión facilitada, proteínas, difusión simple, sin proteínas, ¿ya? Facilito y recto. Y luego tenemos el transporte activo que les dije porque requería ATP, les había dicho, requiere ATP. ¿Listo? Va a utilizar energía y va a ir, acá más adelante se lo voy a explicar acá. El transporte activo se divide en dos, en transporte primario y secundario. El transporte primario, la energía va a provenir específicamente de iones como la bomba de sodio-potasio. Esta bomba de sodio-potasio va a estar específicamente en la célula muscular. ¿Sí? En la célula muscular necesita sodio y necesita potasio. ¿Para qué? Para que así haya la contracción, siempre. ¿Ya? Entonces es el transporte primario. La energía va a provenir directamente del ATP, mientras que el transporte secundario se divide en dos, en cotransporte y el contratransporte. Un ejemplo clásico del cotransporte. Cotransporte es que van a pasar los dos, en otras palabras, los dos. Por ejemplo, hacia acá está la glucosa en otras palabras, y acá también está glucosa, pero acá está sodio, que es el agua. Y acá no hay sodio, por si acaso, no hay sodio. ¿Qué va a pasar acá? Facilito, la glucosa que está acá, aquí está la glucosa, se va a unir con el sodio. ¿Por qué? Porque el sodio atrae siempre glucosa y van a pasar. Así de simple. O sea, van a pasar los dos. Por eso el ejemplo sodio-glucosa. Eso es el contransporte. El contratransporte quiere decir que va a entrar uno y va a salir otro. Por ejemplo, cuando hay al nivel del riñón, para que me entiendan, a nivel del riñón. O al nivel del corazón, mejor, al nivel del corazoncito, para que el corazón regule su contracción cardíaca, tiene que meter sodio y eliminar calcio. Eliminar calcio. Es eso el transporte contratransporte. Es decir, va a meter el sodio, pero va a botar el calcio. Así de simple. ¿Listo? No es complicado. Si se hicieron trizas o se chiparon, vamos a dar un último repaso porque esto es muy importante. ¿Listo? Difusión simple. Bueno, transporte se divide en dos, ¿no? Transporte pasivo, transporte activo. Transporte pasivo, difusión. Se divide en dos específicamente. En su libro dicen tres, pero van a ver en medicina que es esto. ¿Ya? Difusión simple, facilito, les dije que era pasar oxígeno, dióxido de carbono, nitrógeno, alcohol. ¿Ya?
Luego tenemos que acá lo ponen la difusión facilitada. Acá la difusión facilitada ponen una proteína, como podemos ver acá, la proteína, como por ejemplo la proteína transportadora de glucosa, que se denomina GLUT4. Vamos a ver cuando llevemos nefrología, GLUT4 que va a ayudar a transportar la glucosa. Es por eso que nosotros, o sea, los diabéticos, cuando está dañada su membrana va a entrar mucha glucosa a la orina y van a orinar dulce, ¿ya? Y luego el transporte activo, transporte primario, acuérdense que simplemente era cuando necesitaba ATP, a la primera ATP, bomba de sodio, potasio. Transporte secundario en cotransporte y el contratransporte. Cotransporte van los dos y contratransporte uno sale y otro entra, ¿ya? Eso es facilito. Y en su libro también mencionaba la ósmosis, ¿ok? La ósmosis les dije que era el paso de agua a través de una membrana semipermeable, ¿se acuerdan, verdad? De un lugar de menor concentración a otro de mayor concentración, ¿ya? Facilito, esos son los tres ejemplos que da su libro de difusión pasiva. Difusión simple, ósmosis y difusión facilitada, ¿ya? No confundan ósmosis con difusión facilitada, les dije, es importante eso. Difusión facilitada, proteína, siempre proteína. Ósmosis, sin proteína. Los dos pasan agua, los dos pasan agua. Por ejemplo, les dije, el agua va a pasar a tu célula por las acuoporinas, acuoporina. Mientras que la ósmosis, el agua va a pasar a una gran cantidad de sal, porque acá hay mucho soluto. Pucha, ¿qué pasa? Va a pasar por una gran cantidad de sal porque, aquí está, va a pasar por una gran cantidad de sal porque acá hay mucho soluto por el fenómeno físico denominado ósmosis, ¿ya? No confundan, chicos, ¿ya? Con eso creo que ya les quedó súper claro este temita, yo sé que me entendieron. Y el transporte activo gasta energía, así de simple, ¿no? Paso yodo hacia la glándula tiroides, gasta energía, gasta ATP de un lugar de menor a mayor concentración, ¿ok? Acá tenemos poquitos iones y acá tenemos harto iones, entonces de poquito va a harto, ¿ya? Importante. En cambio, la ósmosis, que les dije que era, que acá había poquita agua, bueno, acá había poquito soluto, van a disculpar, poquito soluto, y acá había hartísimo solutos, ¿ok? Harto soluto, ¿ok? Entonces, el agua iba a ir de menor concentración de soluto a otro de mayor concentración de solutos, ¿ok? Así de simple. O también le pueden decir que va de menor concentración de agua al lugar de mayor concentración. ¿Ya? Entonces, no confundamos eso, chicos. Ahora vamos a hablar un poquito de transporte mediado por vesículas. Acá tenemos la endocitosis. Facilito, la endocitosis se divide en dos. Fagocitosis, entrada de partículas grandes. Se come algo. Tu célula, por ejemplo, los macrófagos se comen a una bacteria. ¡Pah! Se lo tragan a su estómago. Y acá van a actuar la lisocima, que es como en otras palabras tus enzimas digestivas. Lo van a digerir las bacterias y se lo va a matar. En otras palabras, fagocitosis son compuestos sólidos. Pinocitosis son compuestos líquidos. Pregunta de examen, ¿ya? Fagocitosis, sólido, pinocitosis, líquido. La exocitosis es la expulsión de sustancias como enzimas y hormonas. Por ejemplo, acá tenemos a una célula como tal, una célula, ¿ok? Entonces, cuando nosotros necesitamos hormonas, rato se está acabando mi batería. Entonces, cuando nuestro cuerpo necesita hormonas, la célula se va a dar cuenta y va a liberar hormonitas. ¡Uy! Te lo boto a nuestro torrente sanguíneo por exocitosis. ¿Ok? Facilito. Entonces, y bueno, regulación del medio interno, ya les había dicho. ¿Qué se llama la regulación del medio interno? Homeostasis. ¿Ya? Es el control del intercambio de nutrientes y desechos. Y bueno, relevancia en la vida celular, la protección, en otras palabras, es lo que ofrece la célula, es decir, va a evitar la entrada de sustancias nocivas. Eso da, ¿qué cosa? La membrana celular. Y comunicación, ellas se comunican, por si acaso. Una célula con otra se va a comunicar. Siempre se comunican, ¿ok? Por ejemplo, a través de qué se van a comunicar? ¿A través de quién creen? De lo que ya les había dicho algo. Pucha, no me quiero escribir bien. De hormonas, ¿sí? Las células se comunican a través de las hormonas. La hormona viene acá y les dicen, ¿saben qué, chicas? Tenemos que liberar azúcar de dentro de ustedes. Liberemos azúcar. En otra. ¿Sí, en serio? Sí. Ay, toditas liberan azúcar. ¿Por qué? Porque nuestro paciente está sin comer y libera azúcar. A esa hormona se denomina glucagón. Glucagón. ¿Ya? Glucagón, acuérdense, bota azúcar, insulina, meta azúcar. ¿Ya? No se olviden eso, ambas producidas por el páncreas. Y eso se terminó el tema. Vamos a hacer un repasito.